Corea. La zona desmilitarizada. Una franja de tierra de 4 kilómetros de ancho que divide al país en dos. Los altavoces libran una guerra propagandística desde ambos lados. Aquí, 500.000 de soldados norcoreanos, surcoreanos y americanos se enfrentan a través de esta estrecha tierra de nadie. Cada lado se preocupa y observa. Aquí, hace 38 años, la Guerra Fría desembocó en un conflicto armado por primera y única vez. El 25 de junio de 1950, de madrugada, la lucha estalló en Corea, que se hallaba dividida a lo largo del paralelo 38 desde 1945. Los primeros informes del lado sur sugerían que se trataba de una ofensiva general del norte. En el plazo de 24 horas, los Estados Unidos habían planteado el asunto en las Naciones Unidas. El secretario general Trae Lee pasó superficialmente sobre la escasa información. A las 12 de la noche de ayer, he sido informado de que un conflicto parece haber estallado en Corea. Inmediatamente he telegrafiado a la Comisión de las Naciones Unidas en Corea solicitando un informe. El Consejo de Seguridad dio el primer paso para embarcar a las Naciones Unidas en su primera y única guerra. Fue una macroguerra librada dentro de las fronteras de Corea por las Fuerzas Armadas de 20 naciones. Durante los 3 años siguientes, Corea iba a ser devastada e incontables millones de coreanos muertos. Corea, la guerra desconocida. Muchos caminos hacia la guerra. Corea había sido una nación unida e independiente durante unos 1000 años antes del siglo XX. Tan aislada que se la conocía como el Reino Ermitaño. Era una sociedad consolidada, que descansaba en un campesinado atado a la tierra que no poseía. Corea quería que la dejaran sola, pero yace entre grandes potencias. Japón se la anexionó en 1910 y la convirtió en la cabeza de puente de su expansión en Asia. Después de la Primera Guerra Mundial, los coreanos esperaban que se reconocieran sus intereses. Hubo grandes protestas antijaponesas y muchos pagaron un precio muy alto por resistir. Otros se amoldaron y trataron de seguir viviendo. Pero había una policía estatal dominada por intereses japoneses. Millones de coreanos se exiliaron y perdieron su tierra, su identidad nacional e incluso sus nombres. Cuando un coreano ganó la maratón en las Olimpiadas de 1936, tuvo que correr con los colores de Japón. Primero, Ite Son, de Japón. La alegría japonesa no pudo esconder su tristeza, que hablaba de los sentimientos más profundos de los coreanos. Solo puedo recordar con lágrimas, incluso ahora, mi angustia en aquel momento. Era yo el que había corrido y ganado, pero la bandera nacional y el himno eran los de nuestros opresores. Cuando lo vi, sentí que incluso aunque fuera capaz de ganar en otra competición mundial, no volvería a participar en ninguna.
La antigua élite coreana trató de protestar a través de nacionalistas como Syngman Rhee, que se exilió en América en 1912 y fue durante un corto periodo presidente del gobierno en el exilio en China. Pero la creciente resistencia era llevada a cabo por los más jóvenes, comunistas que combatían a los japoneses principalmente en Manchuria. Uno de estos era un hombre que tomó como nombre Kim Il-sung. La Segunda Guerra Mundial trajo la esperanza a los coreanos con la derrota del Japón. En 1943, en El Cairo, los aliados occidentales prometieron la independencia a su debido tiempo. Después, en 1945, en Yalta, Stalin se comprometió a entrar en la guerra contra Japón. A principios de agosto, los rusos se abrieron paso a través de Corea del Norte como liberadores. Los americanos decidieron que ellos también debían ocupar parte de Corea. Se establecieron en la capital, Seúl. Miramos el mapa y pensamos que sería una buena idea que Seúl, la capital de Corea, estuviera en nuestra zona de ocupación. Pero sabíamos que el ejército no quería que llegásemos mucho más allá. Así que, observando el norte de Corea, vimos que no había un rasgo geográfico claramente distintivo, pero estaba el paralelo 38. Así que regresamos y lo sugerimos. Lo que ninguno de los que estábamos allí en la reunión del Departamento de Estado del Ejército sabíamos era que a principios de siglo había habido unas conversaciones entre rusos y japoneses acerca de una división de las esferas de influencia en Corea a lo largo del paralelo 38. Y allí se encontraron con los americanos. Confraternizaron como habían hecho en Alemania 4 meses antes. Los coreanos, aunque encantados de haberse liberado de los japoneses, estaban menos contentos de ver a su inocente país dividido como Alemania, a diferencia de Japón. De todos los países que dividimos, Corea era el más inocente, el que menos merecía ser dividido, y por más opciones que hubiéramos tenido, nunca intentamos de manera premeditada dividir Corea para siempre. Pretendíamos lograr una Corea unida. El error fue que no asentamos las bases adecuadas para ocupar Corea conjuntamente con la Unión Soviética. Y una de las razones por las que no lo hicimos fue el temor residual de la ventaja soviética en sus cuadros, que nosotros no teníamos. Kim Il-sung regresó pronto. Los comités populares ya estaban en marcha. El comité de Pyongyang era dirigido por el conservador Cho Man-sik. ¿Qué se podría decir de los comités populares? Eran de verdad representativos de las organizaciones formadas espontáneamente. Abarcaban un amplio espectro de opiniones democráticas y reaccionarias. Por desgracia había un reaccionario en Pyongyang también, la cabeza del Comité del Pueblo, un tal Cho Man-sik, que fue más tarde relevado de sus deberes. El comandante del ejército ruso solicitó una entrevista con el señor Cho Man-sik del Comité del Pueblo y nos dijeron que sería reorganizado. El Comité para la Preparación de la Independencia Coreana seleccionaría 15 personas que serían elegidas por 15 individuos relacionados con el Partido Comunista. Nos instruyeron. No buscaban un acuerdo. Teníamos que plegarnos a los deseos de las tropas rusas que habían llegado. Los rusos ayudaban ahora a Kim a promocionarse. Una amplia coalición se colapsó cuando los acuerdos con los americanos se rompieron. Cho Man-sik fue arrestado. A principios de 1946, Kim era la figura dominante que jugaba un papel cada vez más importante. Colaboraba estrechamente con los rusos, pero no era su comparsa. Era capaz, hábil y resuelto. Un gobierno comunista independiente comenzó a introducir reformas radicales en el primer año. La oposición fue desarticulada y arrestados sus miembros. En el sur las cosas eran diferentes. Cuando los americanos llegaron por primera vez a Incheon a principios de septiembre, fue con el asentimiento de los japoneses. Las órdenes americanas se habían cumplido. Me impresionó en el camino a Seúl el gran número de gente, coreanos que se alineaban en la carretera. Todos ellos contentos como chiquillos. Pensaban que 50 años de normas despóticas llegaban a su fin y en el futuro todo sería distinto. Fue una experiencia tremenda.
Miles de coreanos alineados en las calles para saludar la entrada de los americanos. Así que saqué rollos de tela de algodón y escribí con grandes letras: bienvenidos nuestros libertadores y bienvenidas las fuerzas de la paz. Welcome our emancipators. Welcome apostles of peace. Por supuesto, tuve que mirar en el diccionario para encontrar esas grandes palabras. Incluso los comunistas dieron la bienvenida a los americanos como fuerzas de liberación. Cuando el comandante americano, General Hodge, obtuvo la rendición, las tropas japonesas fueron desarmadas y enviadas a casa. Pero la fuerza policial, en la que estaban muchos coreanos, fue retenida. Los coreanos habían formado ya su propio gobierno, la República del Pueblo. Justo antes de que las fuerzas americanas llegasen en septiembre, los comités del pueblo, bajo la dirección de Yoon Jong y otros, enviaron representantes a una conferencia nacional en Seúl, la cual se autoproclamó como gobierno de Corea. Pero los americanos tenían órdenes de Washington de no aceptar la autoridad de ningún grupo coreano como representante del pueblo de Corea hasta que éste tuviese la oportunidad de elegir a sus propios representantes. Por tanto, la así llamada República del Pueblo fue inmediatamente disuelta. Y en nuestro caso había algunos comités del pueblo que parecían estar desarrollando un trabajo muy competente y algunos pensábamos que debían continuar. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, los americanos, de hecho, legitimaban la estructura de gobierno japonesa, aunque se habían deshecho de los japoneses. Era todavía la misma estructura. Y uno por uno los comités del pueblo fueron desarticulados con distintos grados de fuerza. En 1945, cerca de un 40% del sur estaba efectivamente gobernado por los comités del pueblo. Los gobernadores militares americanos lo suprimieron. Había oído que Yunil, que era el número 1 de los comunistas en la provincia, había dicho que tendría mi puesto en 6 meses. Pensé que era interesante, así que recibí a Yunil para entrevistarme con él. Y él, como comunista, dijo con descaro: tengo entendido que está teniendo problemas con los coreanos para que ocupen sus puestos, dijo. Devuélvame el puesto y de la noche a la mañana tendrá un gobierno funcionando. Yo le dije: puede que sea cierto, pero no hemos venido a liberar a los coreanos de 40 años de dominación japonesa para dejarlos en manos de una dictadura peor. Me dijo: le enterraremos, va a tener problemas. Y los tuvimos, por supuesto. Al principio, muchos de los coreanos probaron los límites de su liberación. Los americanos devolvieron a los hombres el sentido de la confianza con Syngman Rhee. Hodge lo presentó en octubre. Su discurso sorprendió a algunos. Pero no leyó el discurso que le habían escrito. Y puso gran énfasis al decir que necesitaban acabar con el paralelo 38 para reunificar Corea. Bien, aquello fue una especie de vuelta hacia nuestras primeras expectativas, porque no querían despertar animosidad alguna con los rusos a la puerta, pero procedió a hacerlo. Fue la típica representación de Syngman Rhee, donde nunca podías decir qué es lo que iba a hacer, excepto que probablemente no haría lo que se le pidiera. Después de la conferencia de Moscú de 1945 se había creado una comisión conjunta de americanos y rusos, en la que América, Rusia y la Gran Bretaña acordaron un plan para una Corea unida e independiente con un administrador inicial. Muchos coreanos repudiaron ambas tutelas, la rusa y la americana. No queríamos los aires de Siberia, ni queríamos los aires del Atlántico. Los americanos me señalaron como facción antiamericana porque para sobrevivir creía que Corea necesitaba mantener una relación fraternal con los Estados Unidos, militar, económica y políticamente. Pero en términos de ideología no debíamos seguir a los americanos. Los seguidores de Rhee se valieron del ejemplo de la administración para oponerse al acuerdo de Moscú en su totalidad.
Aquella gente vio que una administración conjunta de rusos y americanos en Corea conduciría a reformas que restringirían su poder. En otras palabras, tendría que llegar algún tipo de purga de colaboracionistas de los japoneses, ya que los rusos lo habían hecho en el norte y la estrategia oficial americana también lo exigía. Y tendría que haber una reforma agraria. Ellos se opusieron a ambas cosas y aún más, las sugerencias de la administración les dio un tipo de argumento patriótico por el que pudieron decir: no soy un señor, no soy un colaboracionista japonés, soy un patriota. Hodge, apremiado por Preston Goodfellow, el oficial de inteligencia que trajo de vuelta a Rhee, llegó a relacionarse más y más con la derecha. Los Estados Unidos se inclinaron por un gobierno separado en el sur. También hubo asesinatos facciosos. El dirigente moderado, Yuon Jong, fue asesinado en 1947. El resultado fue que hubo un elemento armado fuerte y definido en el ascenso de la derecha y de Syngman Rhee, que tenía gran carisma, dotes de oratoria y una gran visión política en algunos aspectos. Se tomaron repetidamente medidas enérgicas contra la izquierda y los moderados por la policía oficial, bandas paramilitares y las autoridades de ocupación. El Partido Comunista en Corea del Sur tenía un apoyo sólido. En ese momento, entre 1945 y 1946, e incluso 1947, era la fuerza política mejor organizada de Corea del Sur. Si hubiera jugado bien sus cartas, Corea del Sur probablemente habría caído en sus manos. Pero eran demasiado radicales. Violentas batallas eran comunes en las ciudades y también en el campo, con ataques contra la odiada policía y los propietarios. Había hambre y pobreza. Aquello no era un puñado de reformistas agrarios o de propagandistas aislados. Era un grupo de gente bien organizada que pensaba con inteligencia. Las cosas fueron empeorando en las zonas rurales. Le declaré la guerra al Partido Comunista. Así que nos pusimos en marcha y encerramos a 3.000 comunistas y simpatizantes en la cárcel. En el norte, los comunistas no estaban en la cárcel. Allí estaban en el poder. Kim Il-sung era el centro de un creciente culto personal. Él y sus compañeros de la guerrilla dejaron su huella de autoritarismo radical en el país. Reconstruyeron la poderosa industria del norte y mejoraron el papel de la mujer y la educación. Las elecciones no ofrecían alternativa. Votabas la lista oficial en una urna blanca o en contra en una urna negra. Pocos se atrevieron a usar la negra. La reforma agraria del régimen obtuvo todo el apoyo. Era el punto central en la Corea de los 40. Llegó a ser el problema fundamental detrás de la política del momento. La razón por la que la reforma agraria tuvo éxito, al menos temporalmente, en Corea del Norte, fue que la tierra simplemente se redistribuyó. Una tierra para el programa de los campesinos. Los arrendatarios conseguían la tierra que trabajaban. El campo no se colectivizó. El régimen no quería perder lo que tenía. En el norte, el ejército del pueblo coreano se fundó en 1948. El régimen mató a algunos oponentes y suprimió todas las formas de oposición. Los disidentes huyeron hacia el sur por la frontera todavía abierta. Cristianos, señores, antiguos colaboracionistas con la policía y el ejército y otros que no veían futuro en el norte. Otros, disidentes y refugiados políticos, se fueron al norte. Las dos sociedades se vieron reforzadas por estos exilios. La represión religiosa fue haciéndose mucho más seria. Solo quedaba la Universidad de Kim Il-sung para los estudios superiores. Mientras estaba en la Universidad de Kim Il-sung, supe que unas 5.000 personas, religiosos y estudiantes, fueron condenados y enviados a Vladivostok. En Corea del Norte, muchos jóvenes se opusieron y lucharon contra el comunismo y vinieron al sur.
La situación en el sur, bajo la dirección de los gobernadores militares del ejército americano, era caótica. Estos seguían una línea de apaciguamiento general aprobada por todos, comunistas y demócratas, lo que provocaba un gran desorden en toda Corea del Sur. Incapaces de confiar en el ejército americano para contener a los comunistas, formamos los comandos juveniles del noroeste y llevamos a cabo actividades terroristas. En 1947, los rusos volvían a Seúl en un último intento de alcanzar un acuerdo por una Corea unificada. Propusieron una retirada simultánea de las tropas, las americanas y las suyas. Pero los americanos rehusaron y acudieron a su vez a unas incipientes Naciones Unidas a pesar de las protestas soviéticas. Se estableció una comisión de las Naciones Unidas en Corea. Los rusos se negaron a reconocerla o admitirla en el norte. Las Naciones Unidas fueron desde entonces pro-occidentales. Se votaron elecciones en el sur a instancias de los americanos. Esas resoluciones significan, en esencia, que las Naciones Unidas van a tratar de acabar con este punto muerto que se ha creado en Corea y que hasta ahora ha impedido durante 2 años lograr para este país la independencia que fue asumida. Canadá y Australia votaron en contra. El asunto era si debía haber elecciones por separado en el sur, y mis instrucciones eran que nos resistiésemos a que se celebraran esas elecciones. Porque si había votaciones solo en el sur, acabaríamos con un gobierno únicamente para esa zona e indudablemente tendríamos también un gobierno en el norte solo para el norte. Ambos pretenderían representar a toda Corea. Kim Il-sung se apresuró a explotar la oposición a esas elecciones de la mayoría de los dirigentes políticos del sur. En abril de 1948 se acordó una conferencia nacional en la capital del norte, Pyongyang, para tratar de aplazar la división de la nación. Kim Il-sung apareció con los principales oponentes de Ri en el sur, incluyendo al dirigente comunista del sur, Pak Hong-yon. Queridos miembros del Comité Comunista, el propósito fundamental de este encuentro es que, dada la situación en la que se encuentra la región sur de nuestra patria bajo el dominio de los imperialistas americanos, cada vez más evidente, 2 de los principales dirigentes conservadores del sur, Kim Gu y Kim Kyu-sik, regresaron de Pyongyang asegurando que boicotearían las elecciones. Ellos y el resto de los partidos, menos 2, se mantuvieron al margen, aunque las elecciones dieron a mucha gente la posibilidad de votar por primera vez. La guerrilla atacó los colegios electorales y la presión de la policía se hizo notar. El general Hodge y los americanos hubieran querido una participación más amplia. En mi opinión, hubiera ayudado a la unidad del sur que los moderados hubieran podido participar en las elecciones. En realidad fue una farsa de elecciones, por lo que pude ver en Seúl, donde estaba. Yo no salí por los alrededores. Me enteré que en otras partes del país, por si acaso se obtenían resultados no deseados, estaba la policía. También se habían organizado grupos de estudiantes, según tenía entendido, aunque no pude verlos, para asegurar que la gente adecuada conseguía los votos. Así no se podía decir que realmente las elecciones fuesen honestas. Los observadores de las Naciones Unidas visitaron alrededor de un 2% de los colegios electorales y se pronunciaron razonablemente satisfechos en su informe. 3 meses más tarde, el general Douglas MacArthur, al mando de la ocupación aliada del Japón, voló a Corea para la proclamación de Ri como presidente el día en que el sur alcanzaba formalmente su independencia. Ri declaró representar a todo el país. En el norte también había alguien que pretendía representar a toda la nación. Kim Il-sung proclamó la República Democrática del Pueblo. Pidió a todas las tropas extranjeras que abandonasen Corea. Los rusos aceptaron y retiraron sus fuerzas, dejando tras sí unos 250 consejeros militares. A finales de 1948 el Ejército Rojo se había ido. Cuando cruzamos la frontera, el camarada Choi Jong-un y yo bajamos la barrera.
Juntamos las manos así y bajamos la barrera. Esa manera simbólica de cerrar la frontera era como decir, ya no tenemos tropas aquí. Hacia 1948, la economía del sur atravesaba por dificultades, con el fluido eléctrico cortado después de una pelea con el norte y con la inflación disparada avivando los problemas del régimen de Rhee. El descontento cundía tanto por la ciudad como en las zonas rurales. La guerrilla se extendía. Nuestras únicas armas eran 3 fusiles y algunas lanzas de bambú. Así que teníamos que asaltar el cuartel de policía para conseguir algunas pistolas. Cuando me uní a ellos, aprendí pronto que la guerrilla se componía de los que estaban ansiosos por luchar y derrotar a Syngman Rhee. La policía era muy cruel. Se dejaban caer por doquier. Con frecuencia arrestaban sin motivo. El tipo de justicia que se impartía tenía poco que ver con las reglas de la evidencia. No era muy justa y torturaban a la gente para obtener argumentos para los fiscales. Hubo movimientos en la guerrilla en el sur, especialmente en la isla de Jeju. Las guerrillas atacaban los cuarteles de policía y las oficinas del gobierno. En mayo de 1948, el gobernador militar de Estados Unidos, general William Dean, voló hasta allí para supervisar las operaciones contra los insurgentes. Los guerrilleros eran sobre todo campesinos pobres que se habían alistado. Sus armas eran a menudo rudimentarias, pero podían ser mortíferas. Una ola de violencia revolucionaria y represalias estaba brotando. Unas 30.000 personas fueron asesinadas en Jeju. En octubre de 1948, una unidad policial en Yeosu se negó a ir allí y se amotinó. Los consejeros americanos estaban preocupados. No sabías en quién podías confiar. Cualquier unidad, antes de enviar a sus tropas contra la rebelión de Yeosu, introducía en los barracones a algunos agentes que dormían con la unidad esa noche. Recogían las charlas de barracón por si descubrían a algún comunista entre ellos. Porque nunca sabías cuándo ordenaba salir a una unidad, si iba a ir en tu ayuda o a matarte. Aunque Kim Chi-woi, el comandante del batallón rebelde en Yeosu, había sido alumno mío cuando dirigía la academia militar, me presenté voluntario para mandar la expedición y suprimir a la guerrilla en las montañas Shishiri. Se me rompió el corazón cuando disparé contra él y contra su batallón. Pero eran enemigos que querían que nuestro país se hiciera comunista. Y eso era imperdonable. Así que los aniquilé antes de regresar a Seúl. La sublevación fracasó. En mayo de 1949, 2 batallones de las tropas fronterizas desertaron al norte y fueron bienvenidos en Pyongyang con sus incongruentes uniformes al estilo americano. En marzo de 1947, cuando era comandante de una compañía, el comandante de batallón Son Jo-shan y nuestro consejero americano me ordenaron suprimir los disturbios de Ulchin en la provincia de Gangwon. Como era una orden, metí a mis hombres en un camión y fuimos a Ulchin. Al llegar encontré allí unos 40 campesinos y una mujer mayor con el pelo blanco y la cara hinchada por la desnutrición. No podía soportar el hambre por más tiempo y había acudido a la oficina de la provincia que previamente se había llevado su grano y les increpaba para que le devolvieran su comida. Yo me preguntaba, ¿cómo se les puede llamar alborotadores? No todos los surcoreanos que iban al norte eran desertores, algunos eran guerrilleros. Una película norcoreana muestra cómo algunos son rodeados y capturados.
Tenían que hacer frente a un juicio del pueblo organizado y presumiblemente a su ejecución. Los norcoreanos se dieron cuenta enseguida del poder del cine. El norte concedió mayor atención a sus fuerzas armadas y su habilidad para golpear duro en la pesada guerra fantasma que se libraba a través del paralelo 38, la cual se incrementó bruscamente en el verano de 1949. A veces la unidad propagandística hacía horas extras. La verdadera lucha arrastró miles de tropas y artillería. Cada vez estallaban más incidentes. Incidentes que eran amagos, si se quiere, ya que nunca fueron intentos serios de invasión. Pero los extremistas del ejército surcoreano, como el general Kim Pae-gil o Kim Sok-won y otros, y del mismo modo en el lado norcoreano hacían incursiones, intercambiaban disparos y la cadena de violencia crecía virtualmente hacia la guerra de Corea. Ri y su Estado Mayor, muchos de ellos exiliados, querían marchar sobre el norte. Una carta a su consejero americano cayó en manos de los norcoreanos. Lo que Ri me decía, y lo decía muy explícitamente y con claridad, es que Corea del Norte debía ser retomada por la fuerza de las armas para completar el mandato de las Naciones Unidas. Que el gobierno de la República de Corea era el único gobierno legítimo de la península para restaurar la unidad ancestral de Corea. Y continuaba para dejarlo perfectamente claro que le era imposible hacer nada sin la autorización del gobierno americano. Además, no tenía armas. Una policía apenas armada era todo lo que tenía. Ri tenía más de lo que decía, y los americanos tenían que ponerle a prueba. El único político de altura aparte de él que aún vivía era Kim Gu. Fue asesinado por un oficial del ejército con el apoyo del régimen en junio de 1949. América retiró sus tropas a finales de junio, dejando atrás 500 consejeros. Los rusos, que ya lo habían hecho, no esperaban la guerra. Nosotros asumimos que en ausencia del grueso de las tropas americanas en Corea del Sur, no podía estallar la guerra. Porque había un Frente Democrático Unido de 5 millones en Corea del Sur. Y su gobierno, sin el apoyo americano, no se atrevería a comenzar una guerra. En marzo de 1949, Kim Il-sung fue a Moscú para entrevistarse con los dirigentes soviéticos. Ninguna de las partes había divulgado la reunión de Kim con Stalin, aunque las memorias de Khrushchev afirman que se habló de la posibilidad de una guerra. No puedo excluir que Kim Il-sung acaso preguntara sobre la postura de la Unión Soviética. ¿Cuál sería esta en caso de cualquier complicación o conflicto en la zona? Y asumo que, por nuestra parte, se le expresó la disposición para ayudar a Corea con subsidios económicos o acaso con suministros militares. La Guerra Fría estaba en su punto álgido. Stalin no tenía ningún tratado formal de defensa con Kim después de que las tropas rusas se hubieran retirado, pero los norcoreanos compraron 100 tanques soviéticos T-34. Corea se perdió en la cumbre de las tensiones que preocupaban a Europa. Con el bloqueo soviético de Berlín y el puente aéreo occidental en respuesta, era la Guerra Fría en Europa la que dominaba gran parte del pensamiento estratégico, incluyendo al secretario de Estado americano, Dean Acheson. Dean Acheson era un hombre brillante. Su interés se concentraba fundamentalmente en el Atlántico Norte, debido a su gran sentido de compromiso personal. Había jugado un importante papel en la creación del Plan Marshall y en la construcción de la NATO, y desde el punto de vista geopolítico se puede comprender por qué esta relación en el Atlántico Norte era considerada fundamental.
sentía menos interés por unos cuantos individuos amarillos, marrones o negros repartidos por el planeta. Nuestro compromiso en Corea se consideraba desafortunado y queríamos abandonarlo. Habíamos encumbrado a un gobierno coreano a través de las Naciones Unidas. No era una situación satisfactoria, con el país todavía dividido, pero sí podíamos salir y atender a la situación europea, que es lo que América deseaba hacer, y dejar que el polvo se asentara sobre Asia. Pero América estaba comprometida en Asia y allí el polvo era rojo. Mientras llegan noticias del reconocimiento británico del gobierno comunista chino, las fotos de la frontera indochina hablan del camino seguido por el ejército nacionalista. Los comunistas habían vencido en China con una serie de victorias arrolladoras en 1949. El aliado americano en China, el Kuomintang, fue derrotado. Una enorme manifestación en Shanghái celebra la mayor victoria comunista desde el golpe de Checoslovaquia. Mientras los comunistas tomaban el continente entero, los americanos estaban atados a quien había perdido China. Chiang Kai-shek huyó a Formosa. Asia, en vez de Europa, pasó a ser el centro de debate de la política americana. Acheson repasó su estrategia asiática a finales de 1949. La estrategia en China estaba clara. Los Estados Unidos de América no van a matizar la integridad de su postura. Como el presidente ha afirmado, no vamos a emplear nuestras fuerzas en relación con la presente situación en Formosa. No vamos a tratar de tomar la isla. No nos veremos envueltos militarmente bajo ningún concepto en la isla de Formosa. La estrategia en Corea no estaba establecida. En enero de 1950, Acheson esbozó una doble aproximación estratégica en el Press Club. El discurso de Dean Acheson en el Press Club fue muy importante, no tanto por lo que dijo en sí, sino por cómo fue interpretado. Describió nuestro perímetro de defensa en el Pacífico y dejó Corea fuera de ese perímetro. Añadió que para zonas más allá de esa línea, los recursos debían presentarse a las Naciones Unidas y comprobar entonces que esta no era un falso techo en que apoyarse. Sin embargo, su discurso fue ampliamente interpretado como la cancelación de Corea. Este discurso de Acheson fue exactamente como la controversia de Hitler sobre sus aspiraciones de paz. Solo había decepción y los dirigentes de Corea del Norte éramos plenamente conscientes de esto. El ejército surcoreano no podía movilizarse sin el permiso de Estados Unidos y dependía por completo de ellos en cuanto a municiones y combustible. Corea del Norte estaba ahora bien surtida con los carros de combate soviéticos T-34. Tenía un ejército bien entrenado, completado con 60.000 veteranos que habían luchado en la Guerra Civil China. Hacia 1950, el ejército del norte era superior, aunque ambos contaban con un componente humano similar. El norte tenía carros y aviones de combate, pero el ejército del sur y su estrategia se había desarrollado ampliamente con los instructores americanos y los oficiales coreanos del antiguo ejército japonés. Los preparativos se intensificaron a ambos lados del paralelo 38. En Pyongyang nos dimos cuenta de la posibilidad de una guerra. No podría decir exactamente cuándo, pero probablemente hacia finales de 1949 o principios de 1950. Y casualmente yo vivía en los alrededores de uno de esos centros. De todos modos, podíamos ver que una gran movilización se llevaba a cabo. Y eso nos hacía pensar que un gran acontecimiento iba a ocurrir. Então, eu estou dizendo, repito novamente, 48 já começava transportes de cañones, armas, todo. El norte estaba preparado. Como dije, desde 1948 había camiones desplazándose con grandes cañones y armas por todas partes. Todos comprendíamos lo que estaba pasando. Quizá los militares surcoreanos supiesen lo que estaba ocurriendo en el norte. Pero al pueblo surcoreano le cogió por sorpresa. En Japón, el general MacArthur sostuvo como argumento americano que el foco de la pugna entre este y oeste estaba en Asia, no en Europa, y que había llegado el momento de contener y acaso volver atrás en los acontecimientos, incluida la rehabilitación de Japón.
En febrero de 1950, los gigantes vecinos de Kim Il-sung, China y Rusia firmaron un tratado en Moscú. Los comunistas temían un renacimiento del Japón. En Occidente se intuía una coalición amenazante. En realidad, Stalin había forzado el tratado con un Mao disgustado, pero distante. La primera necesidad de Mao era reconstruir China. Los anticomunistas también estaban agrupándose. MacArthur empezó a interesarse por Corea. Ri se convirtió en un visitante grato en Tokio. Washington le amenazaba con retirar su ayuda vital a menos que se reformase. Le presionaban en favor de unas elecciones limpias, de nuevo con observadores de las Naciones Unidas. Teníamos que supervisar las elecciones, y así lo hicimos, y se desarrollaron muy bien, en mi opinión. Hubo una gran participación, sobre todo de las mujeres. Creo que obtuvieron un 90% de participación de los votantes libres. Hubo algunos problemas, por ejemplo, hombres que llegaron, creo que de Shirizan, y mataron a algún policía, y también creo que a otros les capturó la guerrilla. Pero aparte de eso, fueron unas elecciones bien llevadas. Había 30 candidatos aspirantes, algunos de los cuales estaban en la cárcel y fueron votados a pesar de estar encerrados. Entonces llegó a Corea John Foster Dulles, un republicano reclutado por Truman como enviado especial para negociar los temas asiáticos. Dulles llegó el 17 de junio. Ri se hallaba debilitado por el revés de las elecciones de mayo. Él esperaba que Dulles apoyase su postura. Dulles se acercó al paralelo 38. Los norcoreanos hicieron a partir de entonces un gran uso propagandístico de la visita. Fue desafortunado que cuando se acercó a ese lugar cercano a Kaesong para ver el paralelo, le fotografiasen en esa postura que vimos en tantos periódicos. Porque fue la misma comisión la que hizo hincapié en ese punto. Nos dijeron que sería un buen tanto ir, si queríamos comprobar con nuestros propios ojos la visión de los arsenales del lado norcoreano y ese tipo de cosas, y comprobar la sensación de tensión que allí había. Ni siquiera los campesinos estaban trabajando. De vuelta en Seúl, Dulles habló en la Asamblea Nacional. Dijo a Ri que no estaba solo. El delegado australiano Arthur Jameson cenó con ellos esa noche. Utilizó la cena para conseguir una declaración de Dulles, el senador Dulles, de cuál sería la reacción americana si se producía una invasión en Corea del Sur. Era un hombre muy persistente y muy inteligente. Se aproximó a la cuestión desde distintos ángulos durante el transcurso de la velada, tratando de arrancar a Dulles algo que pudiera ser considerado como un compromiso. Pero no lo consiguió. Dulles fue a Tokio para entrevistarse con MacArthur acerca de un tratado de paz en Japón. Le informó de aquello en lo que estaba de acuerdo en el conflicto coreano. No parecía indebidamente alarmado. En junio, 2 observadores de campo australianos de las Naciones Unidas inspeccionaron el paralelo 38 en el lado sur para investigar sobre cualquier preparativo de guerra. Hicieron un viaje de 9 días en compañía de oficiales surcoreanos. Había informes en contra de algunos suboficiales que querían apretar filas hacia el norte y acabar con esta situación. Pero no encontramos nada más que esa actitud. No vimos ninguna concentración de tropas en ninguna parte. No vimos ninguna concentración de víveres, equipo, munición, comida. No había ningún tipo de aprovisionamiento y tenían un número muy limitado de armas. No tenían artillería pesada y los americanos los habían mantenido bajo control y no estaban preparados para una invasión. Comenzando con una andanada de la artillería en la península de Onjin al oeste, la lucha estalló en algún momento a primera hora de la mañana del 25 de junio. Después siguió una invasión general con infantería y carros de combate. Pero los norcoreanos declararon entonces y siempre que los habían cogido por sorpresa. Honestamente, en ese momento pensé que era otra de la larga lista de provocaciones del enemigo. De momento no sabía que iba a haber una guerra abierta. Mientras yo pensaba que se trataba solo de otra incursión armada, llegó la orden de nuestros superiores de contraatacar. Solo entonces me di cuenta de que el enemigo había iniciado la guerra en toda Corea. Eso fue lo que sentí. El ejército del sur se enfrentó a los carros de combate, pero no había colocado sus minas anticarro.
En el lado sur de nuestra frontera, el 13º Regimiento fue atacado. El T-34 era el carro de combate que había usado la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, nuestra primera división no disponía de las armas necesarias para contenerlo y sufrimos considerables dificultades. Kim Il-sung emitió un comunicado 24 horas más tarde acusando a los surcoreanos de haber atacado abiertamente a lo largo del paralelo. Un mapa norcoreano muestra esta versión. Oficiales surcoreanos proclamaron la captura de un punto, Eju, justo al norte del paralelo. Nunca supe exactamente lo que estaba pasando. Hay un velo de misterio todavía sobre Eju. Creo que pudo haber sido Pike y sus alegres muchachos. El Regimiento 17 quienes atacaron. Pudieron ser algunos de ellos peleando por su cuenta para luego regresar al sur. No supimos nada hasta que la guerra ya llevaba tiempo y nunca supe qué es lo que de verdad ocurrió. Se dijo que ellos atacaron allí y que los norcoreanos respondieron. Bien. No creo que esta tesis se pueda mantener porque el Regimiento 17 estaba en la península de Onjin y se les habría presentado un tremendo problema en su línea de comunicaciones si hubieran llevado a cabo un ataque al norte. Por supuesto, sabemos que Corea del Norte invadió el sur. La cuestión es, ¿cuál es el significado de esa invasión? Mi punto de vista es que los norcoreanos tenían sus carros de combate a punto, la artillería preparada y sus planes bien calculados antes de que la guerra de Corea comenzase en junio de 1950. Creo que lo que pasó de hecho fue que en el verano de 1949 los norcoreanos se enfrentaron a una situación donde muy bien podrían haber tenido que luchar. Creo que los norcoreanos no estaban preparados para luchar en el verano de 1949 y que lo que hicieron fue desarrollar una estrategia para lanzar un ataque disuasorio o quizás una ofensiva como respuesta a una provocación menor. Puede que estuvieran esperando la primera provocación del sur en el verano de 1950, pero en cualquier caso su estrategia fue la de una guerra relámpago. Mientras la población huía de la lucha, los carros de combate norcoreanos, los mismos que los americanos habían considerado inservibles, avanzaban hacia Seúl. Las noticias de la lucha llegaron a Washington el sábado por la tarde. Truman y Acheson habían salido de la ciudad. La mayoría de los altos mandos parecían ignorantes del peligro. Yo mismo, que era vicesecretario para los asuntos del Lejano Oriente, estaba cenando con el periodista Joseph Alsop, y en la misma cena estaba el secretario del ejército Frank Pace, y nadie nos llamó para decirnos que los norcoreanos estaban a punto de atacar. Un oficial llegó y se entrevistó con Dean Rush y conmigo. Nos informó de lo que había pasado. Ambos, el secretario Acheson y el secretario Johnson, habían salido de la ciudad, así que yo me fui al Pentágono y Dean acudió al Departamento de Estado y me quedé allí toda la noche. Acheson volvió precipitadamente a Washington. Dijo a Truman que no había necesidad de que él regresase y se hizo cargo de todo. En esa reunión el primer tema era si debíamos responder. Y creo que no era una propuesta tan rara. Creo que estaba en la cabeza de casi todos los participantes que si permitíamos esta acción particular sin previa provocación, tendríamos que enfrentarnos a un problema de gran magnitud, particularmente con la Unión Soviética. Aquella fue la tarde en que decidimos que lo primero que teníamos que hacer era llevar este asunto a las Naciones Unidas. Así que alertamos a nuestra gente en nuestra delegación de las Naciones Unidas para que solicitasen una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU al día siguiente. Los rusos habían estado boicoteando el Consejo de Seguridad a causa de su negativa a sentar a la China comunista. Se negaron a volver. Estaba asombrado de que los rusos, cuando se dieran cuenta de lo que el Comité de Seguridad estaba a punto de hacer, no aparecieran súbitamente e hicieran algo al respecto. Porque si de verdad los rusos hubieran estado bien informados de lo que iba a ocurrir, es más que improbable que se hubiesen mantenido al margen del Consejo de Seguridad esa tarde. Creo que los rusos se dejaron sorprender por los acontecimientos y no pudieron organizarse a tiempo. Y hasta hoy todavía no lo comprendo.
Me duele y lo considero un error estúpido por nuestra parte. No deberíamos haber permitido al Consejo de Seguridad, que era pro-USA por entero, aceptar una resolución para enviar tropas a Corea bajo la bandera azul de las Naciones Unidas. Ayer a las 12 de la noche me informaron de un conflicto que parece ha estallado en Corea. Las Naciones Unidas no tenían el informe independiente de primera mano de sus propias fuentes en Corea y actuaron antes de confirmar lo que había pasado. Escucharon el testimonio surcoreano, pero no el del norte. El Comité de Seguridad condenó al norte por la agresión e hizo un llamamiento para su retirada. Solo los yugoslavos se abstuvieron. Señor presidente, a las 4 en punto de la mañana del sábado 25 de junio, hora coreana, Fuerzas Armadas del Norte de Corea iniciaron un ataque no provocado contra el territorio. La posibilidad de que se trataba de una guerra civil fue desestimada. En las zonas que ocuparon los norcoreanos, los simpatizantes salían a la luz para unírseles y se establecieron comités populares. El ejército norcoreano pronto estaría en los suburbios de Seúl. Algunos coreanos les dieron la bienvenida. Algunos observaban y callaban. Otros huyeron hacia el puente del Han. Gran parte del ejército del sur fue aislado al tiempo que el puente sobre el río Han era volado prematuramente. Los comunistas podían con justicia creer que el sur estaba allí para rendirse y que la guerra estaba prácticamente acabada, pero estaba solo empezando. Los rusos, que ya lo habían hecho, no esperaban la guerra. Nosotros asumimos que en ausencia del grueso de las tropas americanas en Corea del Sur, no podía estallar la guerra. Porque había un Frente Democrático Unido de 5 millones en Corea del Sur. Y su gobierno, sin el apoyo americano, no se atrevería a comenzar una guerra. En marzo de 1949, Kim Il-sung fue a Moscú para entrevistarse con los dirigentes soviéticos. Ninguna de las partes había divulgado la reunión de Kim con Stalin, aunque las memorias de Khrushchev afirman que se habló de la posibilidad de una guerra. No puedo excluir que Kim Il-sung acaso preguntara sobre la postura de la Unión Soviética. ¿Cuál sería esta en caso de cualquier complicación o conflicto en la zona? Y asumo que, por nuestra parte, se le expresó la disposición para ayudar a Corea con subsidios económicos o acaso con suministros militares. La Guerra Fría estaba en su punto álgido. Stalin no tenía ningún tratado formal de defensa con Kim después de que las tropas rusas se hubieran retirado, pero los norcoreanos compraron 100 tanques soviéticos T-34. Corea se perdió en la cumbre de las tensiones que preocupaban a Europa. Con el bloqueo soviético de Berlín y el puente aéreo occidental en respuesta, era la Guerra Fría en Europa la que dominaba gran parte del pensamiento estratégico, incluyendo al secretario de Estado americano, Dean Acheson. Dean Acheson era un hombre brillante. Su interés se concentraba fundamentalmente en el Atlántico Norte, debido a su gran sentido de compromiso personal. Había jugado un importante papel en la creación del Plan Marshall y en la construcción de la NATO, y desde el punto de vista geopolítico se puede comprender por qué esta relación en el Atlántico Norte era considerada fundamental.
sentía menos interés por unos cuantos individuos amarillos, marrones o negros repartidos por el planeta. Nuestro compromiso en Corea se consideraba desafortunado y queríamos abandonarlo. Habíamos encumbrado a un gobierno coreano a través de las Naciones Unidas. No era una situación satisfactoria, con el país todavía dividido, pero sí podíamos salir y atender a la situación europea, que es lo que América deseaba hacer, y dejar que el polvo se asentara sobre Asia. Pero América estaba comprometida en Asia General del Norte. En el plazo de 24 horas, los Estados Unidos habían planteado el asunto en las Naciones Unidas. El secretario general Trae Lee pasó superficialmente sobre la escasa información. A las 12 de la noche de ayer, he sido informado de que un conflicto parece haber estallado en Corea. Inmediatamente he telegrafiado a la Comisión de las Naciones Unidas en Corea solicitando un informe. El Consejo de Seguridad dio el primer paso para embarcar a las Naciones Unidas en su primera y única guerra. Fue una macroguerra librada dentro de las fronteras de Corea por las Fuerzas Armadas de 20 naciones. Durante los 3 años siguientes, Corea iba a ser devastada e incontables millones de coreanos muertos. Corea, la guerra desconocida. Muchos caminos hacia la guerra. Corea había sido una nación unida e independiente durante unos 1000 años antes del siglo XX. Tan aislada que se la conocía como el reino ermitaño. Era una sociedad consolidada, que descansaba en un campesinado atado a la tierra que no poseía. Corea quería que la dejaran sola, pero yace entre grandes potencias. Japón se la anexionó en 1910 y la convirtió en la cabeza de puente de su expansión en Asia. Después de la Primera Guerra Mundial, los coreanos esperaban que se reconocieran sus intereses. Hubo grandes protestas antijaponesas y muchos pagaron un precio muy alto por resistir. Otros se amoldaron y trataron de seguir viviendo. Pero había una policía estatal dominada por intereses japoneses. Millones de coreanos se exiliaron y perdieron su tierra, su identidad nacional e incluso sus nombres. Cuando un coreano ganó la maratón en las Olimpiadas de 1936, tuvo que correr con los colores de Japón. Primero, Ite Son, de Japón. La alegría japonesa no pudo esconder su tristeza, que hablaba de los sentimientos más profundos de los coreanos. Pero al pueblo surcoreano le cogió por sorpresa. En Japón, el general MacArthur sostuvo como argumento americano que el foco de la pugna entre este y oeste estaba en Asia, no en Europa, y que había llegado el momento de contener y acaso volver atrás en los acontecimientos, incluida la rehabilitación de Japón. En febrero de 1950, los gigantes vecinos de Kim Il-sung, China y Rusia firmaron un tratado en Moscú. Los comunistas temían un renacimiento del Japón. En Occidente se intuía una coalición amenazante. En realidad, Stalin había forzado el tratado con un Mao disgustado, pero distante. La primera necesidad de Mao era reconstruir China. Los anticomunistas también estaban agrupándose. MacArthur empezó a interesarse por Corea. Ri se convirtió en un visitante grato en Tokio. Washington le amenazaba con retirar su ayuda vital a menos que se reformase. Le presionaban en favor de unas elecciones limpias, de nuevo con observadores de las Naciones Unidas.
Teníamos que supervisar las elecciones, y así lo hicimos, y se desarrollaron muy bien, en mi opinión. Hubo una gran participación, sobre todo de las mujeres. Creo que obtuvieron un 90% de participación de los votantes libres. Hubo algunos problemas, por ejemplo, hombres que llegaron, creo que de Shirizan, y mataron a algún policía, y también creo que a otros les capturó la guerrilla. Pero aparte de eso, fueron unas elecciones bien llevadas. Había 30 candidatos aspirantes, algunos de los cuales estaban en la cárcel y fueron votados a pesar de estar encerrados. Entonces llegó a Corea John Foster Dulles, un republicano reclutado por Truman como enviado especial para negociar los temas asiáticos. Dulles llegó el 17 de junio. Rhee se hallaba debilitado por el revés de las elecciones de mayo. Él esperaba que Dulles apoyase su postura. Dulles se acercó al paralelo 38. Los norcoreanos hicieron a partir de entonces un gran uso propagandístico de la visita. Fue desafortunado que cuando se acercó a ese lugar cercano a Kaesong para ver el paralelo, le fotografiasen en esa postura que vimos en tantos periódicos. Porque fue la misma comisión la que hizo hincapié en ese punto. Nos dijeron que sería un buen tanto ir, si queríamos comprobar con nuestros propios ojos la visión de los arsenales del lado norcoreano y ese tipo de cosas, y comprobar la sensación de tensión que allí había. Ni siquiera los campesinos estaban trabajando. De vuelta en Seúl, Dulles habló en la Asamblea Nacional. Dijo a Rhee que no estaba solo. El delegado australiano Arthur Jameson cenó con ellos esa noche. Querían despertar animosidad alguna con los rusos a la puerta, pero procedió a hacerlo. Fue la típica representación de Syngman Rhee, donde nunca podías decir qué es lo que iba a hacer, excepto que probablemente no haría lo que se le pidiera. Después de la conferencia de Moscú de 1945 se había creado una comisión conjunta de americanos y rusos, en la que América, Rusia y la Gran Bretaña acordaron un plan para una Corea unida e independiente con un administrador inicial. Muchos coreanos repudiaron ambas tutelas, la rusa y la americana. No queríamos los aires de Siberia, ni queríamos los aires del Atlántico. Los americanos me señalaron como facción antiamericana porque para sobrevivir creía que Corea necesitaba mantener una relación fraternal con los Estados Unidos, militar, económica y políticamente. Pero en términos de ideología no debíamos seguir a los americanos. Los seguidores de Rhee se valieron del ejemplo de la administración para oponerse al acuerdo de Moscú en su totalidad. Aquella gente vio que una administración conjunta de rusos y americanos en Corea conduciría a reformas que restringirían su poder. En otras palabras, tendría que llegar algún tipo de purga de colaboracionistas de los japoneses, ya que los rusos lo habían hecho en el norte y la estrategia oficial americana también lo exigía. Y tendría que haber una reforma agraria. Ellos se opusieron a ambas cosas y aún más, las sugerencias de la administración les dio un tipo de argumento patriótico por el que pudieron decir: no soy un señor, no soy un colaboracionista japonés, soy un patriota. Hodge, apremiado por Preston Goodfellow, el oficial de inteligencia que trajo de vuelta a Rhee, llegó a relacionarse más y más con la derecha. Los Estados Unidos se inclinaron por un gobierno separado en el sur. También hubo asesinatos facciosos. El dirigente moderado, Yoo On-yeon, fue asesinado en 1947. El resultado fue que hubo un elemento armado fuerte y definido en el ascenso de la derecha y de Syngman Rhee, que tenía gran carisma, dotes de oratoria y una gran visión política en algunos aspectos. Se tomaron repetidamente medidas enérgicas contra la izquierda y los moderados por la policía oficial, bandas paramilitares y las autoridades de ocupación. El Partido Comunista en Corea del Sur tenía un apoyo sólido. En ese momento, entre 1945 y 1946, e incluso 1947, era la fuerza política mejor organizada de Corea del Sur. Si hubiera jugado bien sus cartas, Corea del Sur probablemente... Meter filas hacia el norte y acabar con esta situación.
Pero no encontramos nada más que esa actitud. No vimos ninguna concentración de tropas en ninguna parte. No vimos ninguna concentración de víveres, equipo, munición, comida. No había ningún tipo de aprovisionamiento y tenían un número muy limitado de armas. No tenían artillería pesada y los americanos los habían mantenido bajo control y no estaban preparados para una invasión. Comenzando con una andanada de la artillería en la península de Onjin al oeste, la lucha estalló en algún momento a primera hora de la mañana del 25 de junio. Después siguió una invasión general con infantería y carros de combate. Pero los norcoreanos declararon entonces y siempre que los habían cogido por sorpresa. Honestamente, en ese momento pensé que era otra de la larga lista de provocaciones del enemigo. De momento no sabía que iba a haber una guerra abierta. Mientras yo pensaba que se trataba solo de otra incursión armada, llegó la orden de nuestros superiores de contraatacar. Solo entonces me di cuenta de que el enemigo había iniciado la guerra en toda Corea. Eso fue lo que sentí. El ejército del sur se enfrentó a los carros de combate, pero no había colocado sus minas anticarro. En el lado sur de nuestra frontera, el 13º Regimiento fue atacado. El T-34 era el carro de combate que había usado la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, nuestra primera división no disponía de las armas necesarias para contenerlo y sufrimos considerables dificultades. Kim Il-sung emitió un comunicado 24 horas más tarde acusando a los surcoreanos de haber atacado abiertamente a lo largo del paralelo. Un mapa norcoreano muestra esta versión. Oficiales surcoreanos proclamaron la captura de un punto, Eju, justo al norte del paralelo. Nunca supe exactamente lo que estaba pasando. Hay un velo de misterio todavía sobre Eju. Creo que pudo haber sido Pike y sus alegres muchachos. El Regimiento 17 quienes atacaron. Pudieron ser algunos de ellos peleando por su cuenta para luego regresar al sur. No supimos nada hasta que la guerra ya llevaba tiempo y nunca supe qué es lo que de verdad ocurrió. Se dijo que ellos atacaron allí y que los norcoreanos respondieron. Bien. No creo que esta tesis se pueda mantener porque el Regimiento 17 estaba en la península de Onjin y se les habría presentado un tremendo problema en su línea de comunicaciones si hubieran llevado a cabo un ataque al norte. Por supuesto, sabemos que Corea del Norte invadió el sur. La cuestión es, ¿cuál es el significado? Los primeros informes del lado sur sugerían que se trataba de una ofensiva general del norte. En el plazo de 24 horas, los Estados Unidos habían planteado el asunto en las Naciones Unidas. El secretario general Trae Lee pasó superficialmente sobre la escasa información. A las 12 de la noche de ayer, he sido informado de que un conflicto parece haber estallado en Corea. Inmediatamente he telegrafiado a la Comisión de las Naciones Unidas en Corea solicitando un informe. El Consejo de Seguridad dio el primer paso para embarcar a las Naciones Unidas en su primera y única guerra. Fue una macroguerra librada dentro de las fronteras de Corea por las Fuerzas Armadas de 20 naciones. Durante los 3 años siguientes, Corea iba a ser devastada e incontables millones de coreanos muertos. Corea, la guerra desconocida. Muchos caminos hacia la guerra. Corea había sido una nación unida e independiente durante unos 1000 años antes del siglo XX. Tan aislada que se la conocía como el Reino Ermitaño. Era una sociedad consolidada, que descansaba en un campesinado atado a la tierra que no poseía.
Corea quería que la dejaran sola, pero yace entre grandes potencias. Japón se la anexionó en 1910 y la convirtió en la cabeza de puente de su expansión en Asia. Después de la Primera Guerra Mundial, los coreanos esperaban que se reconocieran sus intereses. Hubo grandes protestas antijaponesas y muchos pagaron un precio muy alto por resistir. Otros se amoldaron y trataron de seguir viviendo. Pero había una policía estatal dominada por intereses japoneses. Millones de coreanos se exiliaron y perdieron su tierra, su identidad nacional e incluso sus nombres. Cuando un coreano ganó la maratón en las Olimpiadas de 1936, tuvo que correr con los colores de Japón. Primero, Kim Il-sung, de Japón. Y lo decía muy explícitamente y con claridad, es que Corea del Norte debía ser retomada por la fuerza de las armas para completar el mandato de las Naciones Unidas. Que el gobierno de la República de Corea era el único gobierno legítimo de la península para restaurar la unidad ancestral de Corea. Y continuaba para dejarlo perfectamente claro que le era imposible hacer nada sin la autorización del gobierno americano. Además, no tenía armas. Una policía apenas armada era todo lo que tenía. Ri tenía más de lo que decía, y los americanos tenían que ponerle a prueba. El único político de altura aparte de él que aún vivía era Kim Gu. Fue asesinado por un oficial del ejército con el apoyo del régimen en junio de 1949. América retiró sus tropas a finales de junio, dejando atrás 500 consejeros. Los rusos, que ya lo habían hecho, no esperaban la guerra. Nosotros asumimos que en ausencia del grueso de las tropas americanas en Corea del Sur, no podía estallar la guerra. Porque había un Frente Democrático Unido de 5 millones en Corea del Sur. Y su gobierno, sin el apoyo americano, no se atrevería a comenzar una guerra. En marzo de 1949, Kim Il-sung fue a Moscú para entrevistarse con los dirigentes soviéticos. Ninguna de las partes había divulgado la reunión de Kim con Stalin, aunque las memorias de Khrushchev afirman que se habló de la posibilidad de una guerra. No puedo excluir que Kim Il-sung acaso preguntara sobre la postura de la Unión Soviética. ¿Cuál sería esta en caso de cualquier complicación o conflicto en la zona? Y asumo que, por nuestra parte, se le expresó la disposición para ayudar a Corea con subsidios económicos o acaso con suministros militares. La Guerra Fría estaba en su punto álgido. Stalin no tenía ningún tratado formal de defensa con Kim después de que las tropas rusas se hubieran retirado, pero los norcoreanos compraron 100 tanques soviéticos T-34. Corea se perdió en la cumbre de las tensiones que preocupaban a Europa. Con el bloqueo soviético de Berlín y el puente aéreo occidental en respuesta, era la Guerra Fría en Europa la que dominaba gran parte del pensamiento estratégico, incluyendo al secretario de Estado americano, Dean Acheson. Dijo a Truman que no había necesidad de que él regresase y se hizo cargo de todo. En esa reunión el primer tema era si debíamos responder. Y creo que no era una propuesta tan rara. Creo que estaba en la cabeza de casi todos los participantes que si permitíamos esta acción particular sin previa provocación, tendríamos que enfrentarnos a un problema de gran magnitud, particularmente con la Unión Soviética. Aquella fue la tarde en que decidimos que lo primero que teníamos que hacer era llevar este asunto a las Naciones Unidas. Así que alertamos a nuestra gente en nuestra delegación de las Naciones Unidas para que solicitasen una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU al día siguiente. Los rusos habían estado boicoteando el Consejo de Seguridad a causa de su negativa a sentar a la China comunista. Se negaron a volver.
Estaba asombrado de que los rusos, cuando se dieran cuenta de lo que el Comité de Seguridad estaba a punto de hacer, no aparecieran súbitamente e hicieran algo al respecto. Porque si de verdad los rusos hubieran estado bien informados de lo que iba a ocurrir, es más que improbable que se hubiesen mantenido al margen del Consejo de Seguridad esa tarde. Creo que los rusos se dejaron sorprender por los acontecimientos y no pudieron organizarse a tiempo. Y hasta hoy todavía no lo comprendo. Me duele y lo considero un error estúpido por nuestra parte. No deberíamos haber permitido al Consejo de Seguridad, que era pro-USA por entero, aceptar una resolución para enviar tropas a Corea bajo la bandera azul de las Naciones Unidas. Ayer a las 12 de la noche me informaron de un conflicto que parece ha estallado en Corea. Las Naciones Unidas no tenían el informe independiente de primera mano de sus propias fuentes en Corea y actuaron antes de confirmar lo que había pasado. Escucharon el testimonio surcoreano, pero no el del norte. El Comité de Seguridad condenó al norte por la agresión e hizo un llamamiento para su retirada. Solo los yugoslavos se abstuvieron. Señor presidente, a las 4 en punto de la mañana del sábado 25 de junio, hora coreana, Fuerzas Armadas del Norte de Corea iniciaron un ataque no provocado contra el territorio. La posibilidad de que se echa. El comité de Pyongyang era dirigido por el conservador Cho Man-sik. ¿Qué se podría decir de los comités populares? Eran de verdad representativos de las organizaciones formadas espontáneamente. Abarcaban un amplio espectro de opiniones democráticas y reaccionarias. Por desgracia había un reaccionario en Pyongyang también, la cabeza del Comité del Pueblo, un tal Cho Man-sik, que fue más tarde relevado de sus deberes. El comandante del ejército ruso solicitó una entrevista con el señor Cho Man-sik del Comité del Pueblo y nos dijeron que sería reorganizado. El Comité para la Preparación de la Independencia Coreana seleccionaría 15 personas que serían elegidas por 15 individuos relacionados con el Partido Comunista. Nos instruyeron. No buscaban un acuerdo. Teníamos que plegarnos a los deseos de las tropas rusas que habían llegado. Los rusos ayudaban ahora a Kim a promocionarse. Una amplia coalición se colapsó cuando los acuerdos con los americanos se rompieron. Cho Man-sik fue arrestado. A principios de 1946, Kim era la figura dominante que jugaba un papel cada vez más importante. Colaboraba estrechamente con los rusos, pero no era su comparsa. Era capaz, hábil y resuelto. Un gobierno comunista independiente comenzó a introducir reformas radicales en el primer año. La oposición fue desarticulada y arrestados sus miembros. En el sur las cosas eran diferentes. Cuando los americanos llegaron por primera vez a Incheon a principios de septiembre, fue con el asentimiento de los japoneses. Las órdenes americanas se habían cumplido. Me impresionó en el camino a Seúl el gran número de gente, coreanos que se alineaban en la carretera. Todos ellos contentos como chiquillos. Pensaban que 50 años de normas despóticas llegaban a su fin y en el futuro todo sería distinto. Fue una experiencia tremenda. Miles de coreanos alineados en las calles para saludar la entrada de los americanos. Así que saqué rollos de tela de algodón y escribí con grandes letras: bienvenidos nuestros libertadores y bienvenidas las fuerzas de la paz. Welcome our emancipators. Welcome apostles of peace. Por supuesto, tuve que mirar en el diccionario para encontrar esas grandes palabras. Incluso los comunistas dieron la bienvenida a los americanos como fuerzas de liberación. Cuando el comandante americano, General Hodge, obtuvo la rendición, las tropas japonesas que la guerrilla
se componía de los que estaban ansiosos por luchar y derrotar a Syngman Rhee. La policía era muy cruel. Se dejaban caer por doquier. Con frecuencia arrestaban sin motivo. El tipo de justicia que se impartía tenía poco que ver con las reglas de la evidencia. No era muy justa y torturaban a la gente para obtener argumentos para los fiscales. Hubo movimientos en la guerrilla en el sur, especialmente en la isla de Jeju. Las guerrillas atacaban los cuarteles de policía y las oficinas del gobierno. En mayo de 1948, el gobernador militar de Estados Unidos, general William Dean, voló hasta allí para supervisar las operaciones contra los insurgentes. Los guerrilleros eran sobre todo campesinos pobres que se habían alistado. Sus armas eran a menudo rudimentarias, pero podían ser mortíferas. Una ola de violencia revolucionaria y represalias estaba brotando. Unas 30.000 personas fueron asesinadas en Jeju. En octubre de 1948, una unidad policial en Yeosu se negó a ir allí y se amotinó. Los consejeros americanos estaban preocupados. No sabías en quién podías confiar. Cualquier unidad, antes de enviar a sus tropas contra la rebelión de Yeosu, introducía en los barracones a algunos agentes que dormían con la unidad esa noche. Recogían las charlas de barracón por si descubrían a algún comunista entre ellos, porque nunca sabías cuándo ordenaba salir a una unidad, si iba a ir en tu ayuda o a matarte. Aunque Kim Chi-woi, el comandante del batallón rebelde en Yeosu, había sido alumno mío cuando dirigía la academia militar, me presenté voluntario para mandar la expedición y suprimir a la guerrilla en las montañas Shishiri. Se me rompió el corazón cuando disparé contra él y contra su batallón. Pero eran enemigos que querían que nuestro país se hiciera comunista. Y eso era imperdonable. Así que los aniquilé antes de regresar a Seúl. La sublevación fracasó. En mayo de 1949, 2 batallones de las tropas fronterizas desertaron al norte y fueron bienvenidos en Pyongyang con sus incongruentes uniformes al estilo americano. Entre 1945 y 1946, e incluso 1947, era la fuerza política mejor organizada de Corea del Sur. Si hubiera jugado bien sus cartas, Corea del Sur probablemente habría caído en sus manos, pero eran demasiado radicales. Violentas batallas eran comunes en las ciudades y también en el campo, con ataques contra la odiada policía y los propietarios. Había hambre y pobreza. Aquello no era un puñado de reformistas agrarios o de propagandistas aislados. Era un grupo de gente bien organizada que pensaba con inteligencia. Las cosas fueron empeorando en las zonas rurales. Le declaré la guerra al Partido Comunista. Así que nos pusimos en marcha y encerramos a 3.000 comunistas y simpatizantes en la cárcel. En el norte, los comunistas no estaban en la cárcel. Allí estaban en el poder. Kim Il-sung era el centro de un creciente culto personal. Él y sus compañeros de la guerrilla dejaron su huella de autoritarismo radical en el país. Reconstruyeron la poderosa industria del norte y mejoraron el papel de la mujer y la educación. Las elecciones no ofrecían alternativa. Votabas la lista oficial en una urna blanca o en contra en una urna negra. Pocos se atrevieron a usar la negra. La reforma agraria del régimen obtuvo todo el apoyo. Era el punto central en la Corea de los 40. Llegó a ser el problema fundamental detrás de la política del momento.
La razón por la que la reforma agraria tuvo éxito, al menos temporalmente, en Corea del Norte, fue que la tierra simplemente se redistribuyó. Una tierra para el programa de los campesinos. Los arrendatarios conseguían la tierra que trabajaban. El campo no se colectivizó. El régimen no quería perder lo que tenía. En el norte, el ejército del pueblo coreano se fundó en 1948. El régimen mató a algunos oponentes y suprimió todas las formas de oposición. Los disidentes huyeron hacia el sur por la frontera todavía abierta. Cristianos, señores, antiguos colaboracionistas con la policía y el ejército y otros que no veían futuro en el norte. Otros, disidentes y refugiados políticos, se fueron al norte. Las dos sociedades se vieron reforzadas por estos exilios. Reformistas agrarios o de propagandistas aislados. Era un grupo de gente bien organizada que pensaba con inteligencia. Las cosas fueron empeorando en las zonas rurales. Le declaré la guerra al Partido Comunista. Así que nos pusimos en marcha y encerramos a 3.000 comunistas y simpatizantes en la cárcel. En el norte, los comunistas no estaban en la cárcel. Allí estaban en el poder. Kim Il-sung era el centro de un creciente culto personal. Él y sus compañeros de la guerrilla dejaron su huella de autoritarismo radical en el país. Reconstruyeron la poderosa industria del norte y mejoraron el papel de la mujer y la educación. Las elecciones no ofrecían alternativa. Votabas la lista oficial en una urna blanca o en contra en una urna negra. Pocos se atrevieron a usar la negra. La reforma agraria del régimen obtuvo todo el apoyo. Era el punto central en la Corea de los 40. Llegó a ser el problema fundamental detrás de la política del momento. La razón por la que la reforma agraria tuvo éxito, al menos temporalmente, en Corea del Norte, fue que la tierra simplemente se redistribuyó. Una tierra para el programa de los campesinos. Los arrendatarios conseguían la tierra que trabajaban. El campo no se colectivizó. El régimen no quería perder lo que tenía. En el norte, el ejército del pueblo coreano se fundó en 1948. El régimen mató a algunos oponentes y suprimió todas las formas de oposición. Los disidentes huyeron hacia el sur por la frontera todavía abierta. Cristianos, señores, antiguos colaboracionistas con la policía y el ejército y otros que no veían futuro en el norte. Otros, disidentes y refugiados políticos, se fueron al norte. Las dos sociedades se vieron reforzadas por estos exilios. La represión religiosa fue haciéndose mucho más seria. Solo quedaba la Universidad de Kim Il-sung para los estudios superiores. Mientras estaba en la Universidad de Kim Il-sung, supe que unas 5.000 personas, religiosos y estudiantes, fueron condenados y enviados a Vladivostok. En Corea del Norte, muchos jóvenes se opusieron y lucharon contra el comunismo y vinieron al sur. La situación en el sur, bajo la dirección de los gobernadores militares del ejército americano, era caótica.